Continuamos por donde dejamos el otro día y bueno, vamos a ver ahora una serie de cuestiones aplicadas que sabemos de SSP aplicadas a los circuitos cableados eléctricos. Concretamente, vamos a tratar algunas de las operaciones, teoremas y reglas que son de aplicación en automativos cableados. Simplemente vamos a hacer una serie de pruebas de ejercicio, vamos, de casos prácticos para que veáis cómo funcionan esos teoremas y cómo se aplican. Son, bueno, aspectos que en sí mismos no ofrecen ninguna aplicación concreta, pero sí nos aclaran un poco la funcionalidad el álgebra de Boole trabajando con pulsadores, relés y demás. Por ejemplo, veis ahí, partimos de dos variables, A y B, que activan a dos relés. Entonces, si yo activo la variable A, se activa la salida K1, si activo la variable B, se activa la salida K2. Entonces, si yo cojo dos contactos de K1 y K2 y los pongo en paralelo, es algo evidente, ¿no? Tenemos A más B en esa lámpara, ¿eh? Esa lámpara sería A más B, porque si yo pulso A, entrará K1, si yo pulso B, entrará K2, por lo tanto, K1, el contacto de K1 y K2 son fieles reproducciones del pulsador A y B, lo que podría ser un mando indirecto en este caso. Si los pongo en serie, los contactos de los dos relés será A por B, ¿vale? Son cosas muy evidentes. ¿Dónde quiero ir a parar? Pues más adelante y más. Simplemente que veáis un poco y asociéis inmediatamente un circuito eléctrico con la función lógica correspondiente. Si yo cojo y, sin embargo, utilizo un contacto cerrado, por ejemplo, del relé A, lo que tengo es el complemento de A. ¿Qué quiere decir? Que cuando esté encendido, cuando yo pulse A, la lámpara se apaga. Y cuando deje de pulsar, la lámpara se enciende. Me refiero a esta lámpara de aquí. O bien, si yo pongo dos contactos cerrados de K1 y K2, ¿la operación cuál sería? Complemento de A más complemento de B. ¿Vas entendiendo eso? Si pongo dos cerrados en serie, lógicamente, la operación es la que pone ahí. Complemento de A por complemento de B. Ahora, sobre algo parecido vamos a trabajar con los teoremas de Morgan también. Recordamos, primer teorema de Morgan. El complemento de una suma es igual al producto de los complementos de esas variables. El complemento de un producto es igual a la suma de los complementos. Entendiendo claramente que el complemento de una suma complementa toda la suma. Por ejemplo, imaginaos que tenemos eso. En paralelo con B, activando un relé, K1. Si yo pongo un contacto de K1 a una lámpara, pues ahí tengo A más B. ¿Vale? Es algo parecido, lo más que bueno, en el sentido inverso. Ahora mismo lo que hacemos es aplicar la función lógica al relé y luego la salida del relé, un contacto simple a una lámpara. También es otra forma de obtener A más B, de una forma diferente a lo como lo hemos obtenido antes. Si yo pongo dos pulsadores en serie, veis que he puesto dos pulsadores en serie, ahí, para activar otro relé que llamo K2, obtengo A por B. ¿No? Un contacto de K2, ahí sería A por B. ¿Vale? Quiero que me vayáis siguiendo. Son cosas muy elementales, pero quiero que me vayáis siguiendo porque luego vamos a ver cómo con distintos circuitos tenemos lo mismo, en virtud de los teoremas de Morgan. Si yo pongo dos cerrados en paralelo, pulsador A, pulsador B en paralelo, y pongo un contacto de K3 con una lámpara, ¿qué tengo? Pues complemento de A más complemento de B. Lo penséis ahí un momentito. Cerrado de A en paralelo con cerrado de B, y un contacto de K3, pues ahí en esa lámpara tendré complemento de A más complemento de B. Bien, seguimos con otra opción. Dos cerrados en serie, los pulsadores cerrados en serie, A y B, en serie con K4. Si yo cojo uno abierto de K4, tengo complemento de A por complemento de B. ¿Vale? ¿Me vais siguiendo? Y ahora vamos a negarlos. Aquí es donde empieza un poquito el festival. Si yo pongo un cerrado de K1, ¿qué tengo? Lo mismo que con el abierto de K1, nada más que complementado, ¿no? Si yo pongo un cerrado de K2, ¿qué tengo? Lo mismo que el abierto de K2, que era A por B, nada más que complementado todo. Complemento de A por B. Si yo pongo un cerrado de K3, ¿qué es lo que tengo? El complemento de lo que tenía con un abierto de K3. ¿Qué tenía con el abierto de K3? Complemento de A más complemento de B. Pues con un cerrado de K3 tengo complemento de A más complemento de B.
Es esta expresión que hay aquí abajo, ¿eh? La última que he sacado. Sería esta última que he sacado ahí. Y por último, si yo pongo un cerrado de K4, que tengo el elemento de lo que tenía con el abierto de K4. ¿Qué tenía con el abierto de K4? Complemento de A por complemento de B. Pues el complemento de eso es complemento de A por complemento de B. ¿Veis todas esas funciones? Bueno, pues resulta que en virtud del teorema de Morgan, esa es igual que esa. Porque si yo deshago el complemento de A más B, me queda complemento de A por complemento de B. En virtud del teorema de Morgan, el segundo, esa es igual que esa. Porque si yo deshago el complemento de A por B, tengo complemento de A más complemento de B. Si yo aplico el primer teorema de Morgan nuevamente a esta, tengo esa otra. Es decir, el complemento de A más complemento de B es igual a A por B. Porque yo al deshacer ese complemento, es una suma, producto doble complemento de A por doble complemento de B. Que es en definitiva A por B. Y por último, como veis ahí, tenéis las diapositivas, esas dos también son iguales. Porque si yo deshago el complemento de la última que aparece, que es complemento de A, o sea, complemento de A por complemento de B, si deshago ese complemento de arriba, se me queda en una suma de doble complemento de A más doble complemento de B. Y doble complemento de A más doble complemento de B es A más B, que es lo que tenéis en la primera. Quiero pararme aquí un poco para que lo penséis cada una de estas que hemos ido haciendo. Repito, ahí el complemento de una suma es igual al producto de los complementos, luego esos dos serían iguales. Es decir, si yo cojo lo que sería el K4, un contacto abierto de K4, y un contacto cerrado de K1, tengo el mismo circuito. ¿Lo veis? Si yo cojo un abierto de K3, tal y como está, K3, fíjate que es dos pulsadores cerrados en paralelo para activar K3. Un abierto de K3 y un cerrado de K2, que es dos en serie, pues tengo lo mismo. Si yo utilizo un abierto de K2, que es dos cerrados en serie de A y B, y un cerrado de K3, que es dos cerrados en paralelo, y todo lo contrario, tengo también lo mismo. Y que yo puedo convertir los circuitos manejándolos según mis necesidades, aplicando siempre estos teoremas de Morgan, trabajando con las variables directas y con las variables complementadas, abiertos y cerrados. En la parte derecha, donde estoy activando los relés K1, K2 y K3 y K4, lo activo con los pulsadores, abiertos o cerrados. He hecho las 4 combinaciones posibles, 2 abiertos en paralelo, 2 abiertos en serie, 2 cerrados en paralelo, 2 cerrados en serie. Y a la izquierda he hecho las combinaciones posibles, con contacto abierto y cerrado de cada uno. Y me di cuenta de que tengo circuitos análogos. En definitiva, me doy cuenta que si yo pongo 2 cerrados en paralelo y utilizo un contacto abierto de ese relé, y por otra parte pongo 2 abiertos en serie y utilizo un contacto cerrado un contacto abierto de ese, pues tengo lo mismo. ¿Vale? Entonces, más o menos, eso es lo que yo quería mostraros. La utilidad o la aplicación que en determinados aspectos se pueden sacar de lo que hemos estudiado de álgebra de Boole. Sobre todo, aquí se trabaja el tema de los teoremas de Morgan, enfocándolos a partir de relés, pulsadores relés y contactos abiertos y contactos cerrados. ¿Esto qué aplicación puede tener? Pues en un circuito, cuando estemos diseñando circuitos, porque es que el bloque que vamos a empezar ahora es un poco el diseño de circuitos eléctricos. Vamos a ver el diseño intuitivo. El diseño intuitivo, por decirlo de algún modo, es un diseño no sistemático. Es un diseño en el cual nosotros vamos a diseñar ese circuito a partir de unos enunciados utilizando nuestra capacidad de comprensión y utilizando los conocimientos que tenemos. ¿Vale? Esa va a ser la herramienta. La capacidad nuestra de comprensión, que va a estar basado también sobre todo en la experiencia, y los conceptos que tenemos, que debemos de tener adquiridos, como son todos los conceptos de la álgebra de Boole, teorema de Morgan, etcétera. ¿Vale? Y algunos que vamos a ver ahora. Entonces yo voy a dar esos conceptos, los que ya tenéis, y algunos conceptos más, para que desde un punto de vista intuitivo seáis capaces de diseñar circuitos simples o circuitos cada vez más complejos. Y luego aprenderemos un diseño sistemático, un método, un diseño con determinado método. ¿Vale? Normalmente, si somos capaces de diseñar de manera intuitiva, el circuito sale normalmente, digo yo,
con menos elementos y más simple que un diseño sistemático, que a lo mejor tenemos que meter más componentes. Entonces, bueno, esto sería una primera aproximación al diseño, por lo tanto, intuitivo. Saber que tenemos ahí esas herramientas del álgebra de Boole, que ya conocemos. Voy a introducir otros dos conceptos que me van a ayudar también al diseño. Conceptos, pues como te he introducido conceptos en la unidad anterior, en la primera y la segunda unidad, como es el mando directo e indirecto, monoestable y estable, simple o múltiple. Introducir los conceptos habilitación y bloqueo. Son conceptos, bueno, pues en principio de aproximación, no son conceptos demasiado estandarizados. Sí los quiero introducir yo, porque si es algo que tenemos claro, también podemos usarlo en nuestro criterio de diseño intuitivo. ¿Y qué conceptos son esos? Habilitación. Habilitación es el aspecto funcional, lo voy a leer literalmente y luego lo explico con mayor claridad, mediante el cual una variable puede activarse si y solo si está activa otra variable B. Decimos entonces que B habilita a A, o es condición para que funcione A, o que A es habilitada por B. ¿Cuál es el concepto de habilitación? Cuando una variable habilita a otra, es porque esa no puede funcionar si no está la variable que habilita. Tengo que habilitar, más o menos un poco, quiere decir permitir. Si la variable que permite no está activa, la otra no se puede activar. Decimos entonces que B habilita a A. ¿Cómo se implementa esto? Pues como dice ahí, poniendo en serie con la variable habilitada A un contacto abierto de la variable B. Es algo muy elemental. Es decir, imaginaos ahí dos marchaparo de dos variables, dos contactores, de lo que sea. De esa forma. Observad que ahí tenemos un pulsador de marchaparo para B, que es incondicional. Yo pulso S01 y se activa B. Pulso S00 y se desactiva B. Pero ahí A, veis que tiene en serie un contacto de B, abierto. ¿Lo vemos todos? Entonces, ahí B está habilitando A. Quiere decir que A no va a funcionar si no ha funcionado previamente B. Por mucho que yo pulse S1, que es el marcha de A, no se va a activar, a no ser que antes haya activado B. Porque hay un contacto abierto, ¿lo veis ahí todos? Decimos entonces que B habilita a A. Es un concepto que tenemos que tener tanto implícitamente como explícitamente. Saber cómo es explícitamente, lo acabo de definir con ese párrafo, pero también implícitamente, porque cuando yo digo, bueno, pues tenemos un motor que tiene que funcionar primero si está el detector de llenado del depósito, si está activado. Pues entonces ese detector habilita a B. ¿Vale? Es poner un contacto abierto en serie, de uno con el otro. Es un concepto que tenemos que tener implícito cuando vayamos a pensar en un diseño de un circuito a partir de un enunciado. ¿La habilitación no consiste todavía de crear triángulos? ¿Perdón? La habilitación es lo que tiene de crear triángulos. Exactamente. Cuando expliqué el otro día, me dice Alejandro que cuando expliqué el otro día la estrella triángulo, eso es una cuestión de habilitación. En este caso, el contactor estrella habilitaba al contactor de línea. O sea, yo pulsaba y si no estaba el contactor de estrella, no se conectaba el contactor de línea, el principal. ¿Por qué? Porque había un contacto abierto en serie. ¿Vale? Estaba puesto de algún otro modo, pero también estaba. Eso siempre, una habilitación significa un contacto abierto en serie para esa activación, ¿vale? Bien. El otro término, el contrario, el bloqueo, es lo contrario. ¿Vale? Especialmente el contrario, es el aspecto funcional mediante el cual una variable A no puede activarse o permanecer activa. Eso ahí son dos matices que se pueden diferenciar. Si está activada otra variable B. Decimos entonces que B bloquea a A. O que A es bloqueada por B. Aplicando este concepto al automatismo, su modo de implementarlo es poniendo en serie con la activación de A un contacto cerrado de B. ¿Vale? Y lo mismo que hemos visto antes, casi el circuito es idéntico. Fijaros bien. Solo que, en este caso, A no tiene en serie un contacto abierto de B. Tiene en serie un contacto cerrado de B. ¿Por qué? Porque si funciona B, A no puede funcionar. Daos cuenta que B
funciona incondicionalmente. Yo le puedo poner en marcha y le puedo parar tranquilamente. Pero si le pongo en marcha a B, ese contacto que está en serie con A se abre. Por lo tanto, por mucho que yo accione, no se puede accionar A. Aquí hay otros matices, porque ahí está, fijaros bien, en serie tanto con el pulsador de marcha como con la autoalimentación. Si yo el contacto de B lo pongo en serie con el pulsador de marcha solamente, ahí estoy bloqueando la puesta en marcha. Solamente la puesta en marcha. No el mantenimiento. Porque si, imaginaos que el contacto está ahí donde he dicho. Y en un momento dado está B parado. Yo pulso el pulsador de marcha de A y entra. Y queda autoalimentado. Si yo pulso después B, A se mantiene. Y solamente está bloqueado la activación, no el mantenimiento. Si el cerrado lo pongo en serie con el contacto de autoalimentación, ¿vale? Si lo pongo en serie, no lo puedo señalar, pero si lo pongo en serie con el contacto de autoalimentación, con el contacto abierto de A, solamente con el contacto abierto de A, la conexión se puede hacer de A, pero no el mantenimiento. Yo pulso y entra A. Pero si está activado B, cuando deje de pulsar, A cae. ¿Vale? Estoy hablando de poner el contacto abierto cerrado de B en serie con la autoalimentación, ¿vale? En serie con este, aquí. Si yo lo pongo en serie aquí solamente, ¿vale? Estoy bloqueando el mantenimiento del contactor A, no la activación, porque si pongo el contacto en serie con esta parte, yo puedo pulsar y entra A, ¿vale? Lo que pasa es que si está activado B, no se mantiene, cuando deje de pulsar cae. Si no está activado B, yo pulso aquí y A entra y queda autoalimentado. Pero el momento que yo pulse B, A cae, porque el mantenimiento cae. ¿Vale? Por tanto, eso también son matices a la hora de hablar de habilitación y bloqueo. Que esté en serie con lo cual está bloqueado tanto la puesta en marcha como el mantenimiento. Que esté en serie con el pulsador de marcha, solo está bloqueada la puesta en marcha, o que esté en serie con el contacto de autoalimentación, solo está bloqueado el mantenimiento. Son conceptos que tenéis que tener presentes. Son conceptos muy sencillos, pero que tenéis que tener presentes a la hora de diseñar. Pero ahora, como no quiero que funcione este, pues lo voy a bloquear con este otro y tal. ¿Ves? En este párrafo se especifica lo que acabo de decir. Contemplando este esquema y el anterior, se pueden deducir distintas variantes de funcionamiento si el contacto de habilitación o bloqueo se pone en serie solo con la autoalimentación o solo con el pulsador de marcha, o con los dos. Habilitamos o bloqueamos, o bien todo, o bien solo la puesta en marcha, o bien solo el mantenimiento, el automantenimiento. Entonces, tenemos que saber cómo funciona eso a la hora de pensar en cómo diseñar alguna cosa. Yo quiero que funcione esto, pero cuando llegue al piso 3 quiero que se desconecte, pues se desconecta. Tengo que ponerlo en serie, un cerrado en serie para que se desconecte. Por ejemplo, yo si quiero ir al piso primero y estoy en el primero, pues tengo que poner ahí un contacto abierto para que cuando esté, en fin, lo mismo. Son cosas que me ayudan a pensar a la hora de diseñar un sistema automático cableado, de manera, ya digo, intuitiva, sin emplear ningún método sistemático. Habilitación y bloqueo. Bien. Hay que decir que si una variable A bloquea a una variable B y a su vez esta variable B bloquea a la variable A, se puede dar ese caso, un bloqueo mutuo. Le vamos a dar a eso un nombre, que es interbloqueo. Cuando A bloquea a B y B bloquea a A, es un interbloqueo. Y eso lo tenemos concretamente en la inversión de giro, por ejemplo, porque hay un contacto cerrado de giro izquierda en serie con el giro derecha y un contacto cerrado de giro derecha en serie con el giro izquierda. Se interbloquean. ¿Vale? Hablamos ahí de interbloqueo. Izquierda bloquea a derecha y bloquea a derecha a izquierda. Porque quiero que sea así. Sé que si entran los dos, ya lo expliqué el otro día, resulta que hay cortocircuito. Entonces, es otro concepto, el interbloqueo. Sería este. De lo que estoy hablando. El interbloqueo. A bloquea a B y B bloquea a A. Un concepto análogo con la habilitación no existe. No podría funcionar. Es decir, yo no puedo tener un circuito en el que A habilita a B y B habilita a A. Porque no entraría ninguno. Si pongo un contacto cerrado, imaginaos este mismo circuito, nada más que con contactos abiertos de A y con contacto cerrado de B.
No entraría ninguno, lógicamente. No existe el concepto interhabilitación, por decirlo de algún modo. Sí que existe el concepto interbloqueo, pero no de interhabilitación. No es práctico, no es útil. Yo pongo ahí un abierto de A en serie con B y al mismo tiempo pongo un abierto de B en serie con A, eso no me lleva a ningún lado. Porque por mucho que pulse cualquiera de los dos, no va a entrar ninguno. Y por tanto no se van a poder habilitar. ¿Conforme? Este sería un interbloqueo a 2 pasando por paro. Si lo queremos emplear ahí un término conceptual. Sabemos que es el circuito de mando, por ejemplo, de una inversión de giro, pasando por paro. ¿Vale? Pero si hablamos conceptualmente, es un interbloqueo a 2 pasando por paro. ¿Por qué a 2? Porque puede haber interbloqueo a 3, a 4, a 5. Imaginaos un circuito que yo quiero decir. Tenemos 3 motores, pero solo puede funcionar uno. Pues hay que interbloquearlos todos. Y eso se hace poniendo en serie con cada motor un cerrado de cada uno de los otros dos, o de los otros 3 o de los otros 4. Es decir, si yo quiero un interbloqueo a 3 motores, solamente tiene que funcionar uno, por lo que sea. Ese es el requisito. Pues eso es un interbloqueo a 3, que es que el motor A, tenemos motor A, B y C. El motor A tiene su marcha paro y luego en serie un cerrado de B y otro cerrado de C. El motor B, marcha en serie un cerrado de A y un cerrado de C. Y el motor C, marcha paro y tiene en serie un cerrado de A y un cerrado de B. Es un interbloqueo a 3. Interbloqueo a 4, pues ya con 3 contactos cerrados, cada uno de los otros 3. Entonces ya interbloqueo, no solamente interbloqueo entre 2, sino interbloqueo entre varios. Aquí tenemos un interbloqueo a 2 sin pasar por paro. Lo hacemos con contactos. Este circuito podría aplicarse a un inversor de giro, ¿vale? Sin pasar por paro. El circuito sin pasar por paro requiere un cerrado también del pulsador contrario. Entonces, bueno, no estamos hablando de eso. Pero esto sería el mismo circuito anterior sin pasar por paro. ¿Y cómo lo hemos hecho? Simplemente poniendo el bloqueo o el interbloqueo, poniendo en serie con las autoalimentaciones. ¿Lo veis aquí? Está puesto ahí, en serie con las autoalimentaciones. De manera que yo pulso S01 y entra B. B queda autoalimentado con el contacto de B. Si, quiero que me sigáis porque ya digo no lo puedo dirigir desde aquí. B queda autoalimentado con el contacto de B. Si yo pulso S11, va a entrar A porque no hay nada que lo impida. Y cuando entre A, el contacto cerrado de A va a desconectar a B. Entonces, este es interbloqueo sin pasar por paro. ¿Por qué? Porque yo pulso aquí, S01, se activa B, B queda autoalimentado con este contacto en serie abierto, que pasa por el cerrado de A. ¿Vale? Y si yo pulso, yo puedo pulsar A, es decir, sin pasar por paro, entraría A, sin tener que parar. Y el momento que entra A, este contacto se abre, con lo cual cae B y A queda autoalimentado. ¿Vale? Si funciona A por este circuito, por esta parte de aquí, que está ese abierto y pasa aquí, ¿eh? Si funciona A de esa forma, y pulso B, entraría B, por lo tanto sin pasar por paro. Al entrar B, se desconecta A. Entonces ese interbloqueo sin pasar por paro. Si pulso los dos a la vez, funcionaría los dos. Y si pulso los dos a la vez, efectivamente, funciona los dos, ese es el matiz. Por eso ya digo que esto no se puede utilizar para la inversión de giro, se puede utilizar para otras cosas, pero no para la inversión de giro. Porque en este caso, aparte de que en el momento transitorio de pasar de A a B hay un instante, aunque no pulse los dos a la vez, que están los dos metidos, y habría cortocircuito también. ¿Vale? Sobre todo para que veáis el matiz de poner en serie el bloqueo, tanto con el pulsador de marcha como con los contactos de alimentación, a ponerlo solo en serie con la autoalimentación. Es un poco para que veáis un poco el matiz. Interbloqueo a 3 o más, sin pasar por paro. Esto es un término, pero yo puedo ser enunciado. Bueno, tengo 3 motores, 4 motores, y quiero que al pulsar uno funcione ese y se desconecte el otro que estuviera. ¿Está funcionando el 1? Pues yo quiero que funcione el 3, pulso el 3, se desconecta el 1 y entra el 3. Si está funcionando, pulso el 2, se desconecta el que sea y entra el 2. Sería ese el enunciado. Imaginaos que estamos haciendo el riego de un sistema con bombas, tenemos 3 o 4 bombas y le damos a una de ellas. ¿Que hay un problema que echa poco aire o agua? Pues pulsamos el 2 y se quita el primero y entra el segundo. O pulsamos el 3 y se quita el segundo y entra el primero. Es decir, eso se hace con un interbloqueo sin pasar por paro. Tan sencillo como un circuito como este de aquí. Es una extensión del otro que hemos visto, el de sin pasar por paro.
Pues ahí tenéis, por ejemplo, 3 bombas, la bomba A, B y C. Yo quiero que funcione una y solo una. Y si quiero cambiar a otra, con pulsar cualquiera de las otras, se cambia. Tenemos la bomba 1, la 2 y la 3 que pueden funcionar incondicionalmente cada una. Es verdad, si me quedo con los dedos puestos haciendo pulsadores, funcionan las dos, pero bueno, normalmente es pulsar y ya está, ese es el funcionamiento normal. Tampoco sería tan grave que funcionaran 2 bombas tirando de la misma aspiración, no sería tan grave, pero la idea, por ejemplo, de ese enunciado sería eso. Tengo 3 bombas y yo voy dando una u otra y en función de la que dé, la que esté funcionando se quita para entrar esa. Pues tenemos aquí el circuito. Por ejemplo, pulso la primera, pulso S1, que queda autoalimentado. Basta que pulse, observad cualquiera de las otras dos, B o C, para que se desconecte A y entra B o C. Y lo mismo puedo hacer de las otras. Imaginaos que yo doy B. Funciona B a través de aquí. Basta que dé cualquiera de las dos, A o C, para que se desconecte B. Y aquí igual. Como veis, es un circuito también generalizable. Generalizable en el sentido de que yo puedo poner aquí tantas cuantas quiera, con tal de poner aquí una red serie de contactos cerrados de las otras. ¿Entendéis esto? ¿Qué está hecho? Utilizar los conceptos de bloqueo, pasando por palo, sin pasar por palo, bloqueo en el mantenimiento, bloqueo en la habilitación, o sea, en la puesta en marcha, para diseñar un circuito que tenga ese enunciado. Tengo un número determinado de bombas que tiran del mismo pozo para urregar. Y yo quiero que funcione solamente una. Indistintamente. Cuando hay una bomba, entra esa y se quita la que esté. Podría ser el enunciado. Pues este sería la resolución del circuito. Lo puedo hacer con un interbloqueo. Un interbloqueo a 3, en este caso sin pasar por palo. ¿Vale? Es una aplicación de eso que os he dicho, de los interbloqueos. Ahí está más o menos expresado en ese párrafo de lo que se trata. Finalmente, bueno, pues puedo decir que así haya un pulsador de paro para todas o un pulsador de paro independiente. Aquí hay un pulsador de paro para todas, que es ese 0. Si yo quiero parar, sea la que sea, al pulsar ese 0, se corta la que esté funcionando. Mandos sucesivos. Otro concepto. O sea, otra forma de utilizar en este caso es la habilitación. Que es decir, bueno, yo tengo un número de motores, bombas o receptores, que quiero que funcionen uno detrás de otro. Quiero que funcione el primero, pero el segundo no funcione si no ha funcionado el primero. El tercero no funciona si no ha funcionado el segundo. Y así sucesivamente. En este caso es una habilitación progresiva. Que lo teníamos aquí. Un circuito como ese. Fijaros qué simple. Tenemos aquí cuatro receptores y el primero funciona incondicionalmente. El segundo solo puede funcionar si ha funcionado el primero, si está funcionando el primero. El tercero solo puede funcionar si está funcionando el segundo. Y el cuarto solo puede funcionar si está funcionando el tercero. Estamos utilizando el concepto de habilitación. Decimos que A habilita a B, B habilita a C y C habilita a D. Entonces, cuando nos encontramos con eso, digo, bueno, pues sí, si quiero que mande primero esto y luego el otro, pues el segundo tiene que estar habilitado por el primero. El tercero tiene que estar habilitado por el segundo. Entonces, estoy utilizando esos conceptos, ¿vale?, en el diseño. Otro ejemplo. Se va complicando. Aplicando los conceptos ahora ya de habilitación y bloqueo. Se pueden tener distintos de mando, como ocurre en los siguientes circuitos. Imaginaos que es el mismo que el anterior, pero yo quiero que se desconecte el anterior. El concepto sería este. Tengo 4 variables, 4 motores. Y yo quiero que entren sucesivamente, pero no que no se queden todos como aquí. Aquí se quedarían todos puestos el anterior, ¿vale? Yo quiero que cuando entre el segundo, se quite el primero. Cuando entre el tercero, se quita el segundo. Y cuando entre el cuarto, se quita el primero. Que es distinto de lo que hay ahí, porque en este circuito, tal y como lo tenemos, pulso entre el primero, pulso entre el segundo, se queda el primero y el segundo, pulso entre el tercero. Se quita el primero, caen todos en cadena. ¿Vale? Quedan todos habilitados, todos conectados. Si digo, no, es que yo no quiero eso. Yo quiero que entre el primero. Cuando dé el siguiente, quiero que entre ese, si está el primero, y luego se desconecta el anterior. ¿Vale?
Cuando pulso el tercero, quiero que entre el tercero cuando esté el segundo, pero cuando entre el tercero se quita el anterior. ¿Vale? Es como un interbloqueo, pero con el anterior. Aquí estoy utilizando una mezcla de los conceptos de habilitación y bloqueo. Tengo un circuito que, imaginaos el diseño, un circuito que quiero eso, que vayan entrando sucesivamente distintas bombas, distintos motores, pero que cuando entre uno que desconecte el anterior. No puede entrar uno si no entra el anterior. Vale, pero cuando entre ese que desconecte el anterior. Entonces ahora vemos que ponemos la habilitación solo en el mando, solo en la marcha. ¿Ves? No está tanto como antes en la autoalimentación, sino que ahora está solo en la marcha. Y el bloqueo en todo el sistema para que lo desconecte. Fijaros bien. Luego aquí hay otros dos más que ahora explicaré por qué es. Pero la secuencia sería que B bloquea a A, C bloquea a B y D bloquea a C. Y al mismo tiempo A habilita la marcha de D, B habilita la marcha de C y C habilita la marcha de D. Es un circuito que es extensible al número indefinido. Entonces, yo pulso A y entra incondicionalmente. En principio incondicionalmente. Queda autoalimentado. Ya puedo pulsar S2 porque si no entraba, no, por mucho que yo pulse aquí, no entraría a B, como podéis ver. Pulso S2 y entra B. B queda autoalimentado y cuando entra B desconecta a A. A continuación, B se cierra y yo puedo pulsar aquí para que entre C. Si no está B, no puedo, por mucho que pulse aquí, no entra C. Pulso aquí, entra C, que queda autoalimentado. Y cuando entra C, C desconecta a B. Y por último, pulso aquí y puede entrar D, porque si está, entra D. Y cuando D queda autoalimentado, desconecta a C. Esa es la secuencia. Fíjalo bien, yo por mucho que dé S2, no pasa nada, S3 o S4 porque no le toca. Están esos contactos abiertos que lo impiden, ¿veis? Tengo que dar S1. Doy S1 y entra A. ¿Lo veis? Ha quedado activado A. Ahora ya puedo dar S2 y doy S3 y S4 tampoco pasa nada. Solo puedo dar S2. Y al dar S2, entra B y se ha desconectado A. ¿Lo habéis visto? Luego doy S3, entra C y se desconecta B. Y doy S4, entra B y se desconecta C. Al llegar ahí, bueno, pues ya estamos no podemos dar. Y fijaros bien, ¿por qué están aquí los contactos C y D? Para que no pueda dar yo aquí al principio. Otra vez, pues si diera aquí, entraría otra vez A, ¿vale? Y no sería la secuencia que yo quiero. Yo quiero que solamente esté uno. Si no me importara que estuvieran más, vale, pero yo quiero que solo esté uno. Entonces, repito, una vez que he dado aquí A y luego B, ¿vale? Al dar B se toca A. Si yo diera C y no estuvieran estos contactos C y D aquí, podría volver a pulsar A y entraría A, que no es lo que quiero. Es por eso que están otra vez, están también C y D bloquean a A, porque es el inicio de la secuencia y no quiero que haya ninguno entre medias que se pueda activar. ¿Y se podría hacer, por ejemplo, sí, sin paro de D a A otra vez? ¿Ves que no? No digo de Sí, claro, pero ya no tendrías que hacer, se quedaría metido, de algún modo, ¿vale? Es otra, habría que pensarlo de otra forma. Un paralelo. ¿Ves? Ya estáis pensando con habilitación y bloqueo, eso es lo que me gusta. No, pero no sería así, ¿eh? Sería bueno. Pero no, pero la cuestión está así. A la tiene que estar abierta ahora mismo. Sí. Pones un contacto que estuviese normalmente abierta, que ahora está cerrada, pues ya está nada. ¿De qué? Aquí con el D, de este. Con el D, con este aquí. ¿Un contacto abierto de cuál? ¿De qué? ¿De? ¿De? No, si un contacto abierto de D en paralelo con un contacto cerrado de D es no poner nada. Porque D más complemento de D es 1. Estamos aplicando ya álgebra de Boole, ¿vale? En fin, sería cuestión de verlo ahí, poner el mantenimiento, la habilitación en el bloqueo y tal. Vamos a ver, el próximo día continuaremos con esto y vamos a ver otro circuito que es ir para atrás y ir para adelante. Pues va cada vez complicándose más la cosa en todos estos conceptos, ¿vale? Pero daros cuenta que estamos utilizando
habilitación y bloqueo, y ahora con la sugerencia de Alejandro les hemos utilizado también álgebra de Boole. Alejandro Galán sugería poner en paralelo, si queremos empezar otra vez con A sin pasar por paro, en paralelo con D, un abierto de D, poner un cerrado de D, poner un abierto de D, pues no sería 1, porque D más complemento de D sería 1. Pero seguro, bueno, dándole vueltas, pues seguro se podría hacer, pero claro, tenemos que tener muy claro los requisitos, porque si yo quiero empezar otra vez con A, ¿qué quiero? ¿Que se desconecte D o que no se desconecte D? Pues eso es lo que tenemos que valorar. Sí, yo quiero, a partir de ahí, empezar otra vez a dar, si ahora si doy A, este D, sería lo lógico, ¿no? Pues entonces habría que decir, bueno, pues A bloquea a D, ¿vale? Por ejemplo, y lo bloquea en el mantenimiento. La respuesta a eso sería poner un contacto cerrado de A a I, para que quite a D, y luego D, pues, no poner aquí, no, simplemente quitar este contacto de aquí. Yo quitaría este contacto de D, si empezar otra vez, este contacto de D aquí no pinta nada, y pondría un cerrado de A aquí, para que yo pueda pulsar A con este AD. No sé si lo puedo hacer, para que lo veáis. Voy a poner un cerrado, esto que sea A, esto me lo llevo para allá, borro aquí, esto borro, esto me lo traigo aquí, uno esto. Posiblemente haya, porque bueno, estamos improvisando, cuidado, pero es eso, es un poco el razonamiento intuitivo, que, bueno, al principio Omar ha sugerido cómo haríamos para volver a empezar y estamos buscando una solución. Puede ser esta la solución. Marcha y damos A, bien, B, bien, C, D, bien, A, bien, ¿vale? Funcionaría B, otra vez, C, otra vez y D, otra vez, ¿vale? Pero ya veis, no hemos aplicado la más que un poco el concepto que tenemos de bloqueo, habilitación, bloqueo o habilitación al mando o a la puesta en marcha, bloqueo o habilitación, puesta en marcha, bloqueo o habilitación al mantenimiento. Y esto sería otro enunciado. Y en serie uno detrás de otro y volver a empezar, es lo que sugería aquí algún compañero. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que yo quiero, que cuando tengáis a hacer un diseño intuitivo, pues penséis en eso. ¿Qué pasaría si pongo, como ha dicho antes, Alejandro, un contacto aquí cerrado o aquí un contacto en serie o tal? ¿Vale? Pues intentar razonar cómo funciona. Y luego hay herramientas como esta, como el KBSIMU, por ejemplo, que me ayudan a hacer la comprobación. Ya digo que la idea es que cojáis un poco esos conceptos para que vosotros lo podáis aplicar. Yo a lo mejor en un examen os digo algo parecido. Tengo 3 bombas o 3 motores que quiero que hagan, funcionan según estos criterios. Y vosotros, según esos criterios, pues intentar hacer un diseño intuitivo. ¿De acuerdo? Bien, pues sin más ya terminaríamos con la clase de hoy.